Espíritu Santo ya preparó para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Homero. Dios te bendiga. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Eso sí, es muy bueno poder escuchar de la palabra, también dejar que Dios nos ministre a través de la alabanza y de la adoración. Qué bueno es eso. Quiero especialmente dar un saludo a todas las damas, las mujeres de nuestra congregación y aquellas que nos visitan también. Esta semana, miércoles 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. Algunas de las hermanas pude saludar en alguno de los grupos de la iglesia, pero no a todas. Creo que está bueno que podamos hacerlo. Ustedes saben que el 8 de marzo es una fecha muy especial que cada vez en nuestro país está tomando una relevancia significativa, ¿no? Yo creo que de los recordatorios o las manifestaciones es una de las que más gente lleva, o sea, y que más adherentes tiene cada año, ¿no? Y eso nos está hablando de algo muy especial. La historia del 8 de marzo uno la tiene que remontar para seguirla a la primera década del siglo XX. Así comenzaron los movimientos feministas a reivindicar los derechos de la mujer, que en ese entonces no podía votar, no tenía acceso a la educación, trabajaba por salarios miserables, una cantidad de horas hasta 16 horas por día, ¿no? Entonces las mujeres organizadas comenzaron a hacer movilizaciones, especialmente en los Estados Unidos. Luego eso se traslada a lo que es Europa o las ciudades europeas, y bueno, y poco a poco esas consignas, las cuales compartimos, comienzan a moverse a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Sin duda que hoy todavía hay muchas cosas que no están igualadas con el hombre, ¿no? Por lo tanto, la mujer sigue peleando por los derechos de igualdad. Muchas veces a iguales situaciones o a igual preparación, los sueldos siguen siendo diferentes, ¿no? Y muchas veces se le da prevalencia al hombre por sobre la mujer cuando van a buscar un trabajo. Entonces, podemos decir que en esas reivindicaciones todos también estamos detrás de ellas, y creo que especialmente los hombres y los hombres cristianos tendríamos que mirar porque esa igualdad se llegue a un punto donde realmente sea una igualdad igual, ¿no? En ese sentido. Pero una de las cosas que a mí más me llega o más me toca es la lucha que hacen las mujeres en función de la violencia que están sufriendo y generalmente dentro de los hogares. Estaba mirando algunos de los datos que pone el Ministerio de Desarrollo Social en su página y dice que 1.100.000 mujeres uruguayas han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, ya sea sexual, emocional, psicológica. Y esto impacta, hermanos. Cuando hablamos de 1.100.000 mujeres y pensamos que la población del Uruguay son de 3 millones, y bueno, y si más o menos dividimos la mitad hombres, mitad mujeres, podríamos decir que casi todas las mujeres en algún momento han sufrido violencia. Y esto impacta y conmueve y nos debería movilizar en algún sentido, mis hermanos. De esas 1.100.000, los datos dicen que 640.000 mujeres han vivido esta violencia dentro de su hogar por su pareja o su expareja. Entonces, el hogar, que debería ser un refugio de paz,
para muchísimas mujeres uruguayas se convierte en un lugar donde están bajo riesgo y muchas veces bajo riesgo su propia vida. Y bueno, y esto lamentablemente solo para fundamentarlo tendríamos que ir a las estadísticas de cuántos femicidios hay por año. Por lo tanto, nos encontramos solidarios con estos reclamos y también militantes en el sentido de que la Iglesia tiene que alinearse con bajar estos números. La Iglesia tiene un papel protagónico también en el tema de que esta violencia o los números, los porcentajes de esta violencia bajen en nuestro país. Pero para eso tenemos que reconocer el problema, tenemos que verlo y tenemos que actuar de alguna forma. Evidentemente, también es válido decir que muchas veces en estas proclamas o en estas marchas, militantes de los derechos de la mujer acusan y agreden al cristianismo y lo señalan como responsable por promover la violencia hacia la mujer y promover un sistema patriarcal en la familia. Ustedes han escuchado este tipo de declaraciones, proclamas y cantos. Tal vez cuando miramos esta acusación objetivamente y con sinceridad, tendríamos que hacer una autocrítica y tal vez mirando la última mitad del siglo XX, o sea, de 1950 hacia adelante, tenemos que admitir que grandes sectores de la sociedad que se dicen cristianos o organizaciones que representan a un gran sector de la sociedad que se dicen cristianos, muchas veces han mirado para el costado cuando se trata de situaciones como esta. No han actuado o muchas veces han tapado estas situaciones, no las han llevado a la justicia y lamentablemente tendríamos que decir que en función de eso todo el espectro cristiano se ve afectado en actitudes como esa. Pero realmente la Iglesia promueve la violencia hacia la mujer. La Iglesia promueve una discriminación hacia ella o piensa o enseña que la mujer está en inferioridad de condiciones con respecto al hombre. Y en cuanto a eso tenemos que decir categóricamente que no. Ni la Iglesia ni el cristianismo bíblico considera ni consideró que la mujer está por debajo o en una situación de inferioridad que el hombre. Y definitivamente la Iglesia o el cristianismo nunca va a estar de acuerdo ni va a considerar que la violencia hacia la mujer es algo aceptable dentro de la sociedad. Y eso quiero ser categórico. Y bueno, y me gustaría dar cierta base bíblica para argumentar en cuanto a esto. Sí, reconociendo que en la historia y desde movimientos religiosos o organizaciones religiosas que abarcan o que quieren o representan a sectores grandes de población que se dicen cristianos, muchas veces sí se ha hecho caso omiso o no se ha atendido este tipo de situaciones y de alguna manera el silencio avala, ¿no? El que calla otorga, el que no dice nada también es parte del problema. Pero la Biblia es clara y aún desde el principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando Dios crea al ser humano, dice allí en Génesis 1:27, cuando apenas abre la Biblia usted, dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a Dios mismo, hombre y mujer lo creó.
y les dio su bendición a ambos. Y le dijo, tened muchos hijos, llenad este mundo, gobernadlo y dominar sobre los peces, las aves, los animales que se arrastran, ¿no? Versión Dios habla hoy, por las dudas que ustedes estén leyendo en Reina Valera. Y en el 31 dice, y vio que Dios, que todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Desde el principio Dios crea al ser humano, pero lo crea hombre y mujer, como un equipo, como dos que se complementan, no como entidades separadas, el hombre por un lado y la mujer por el otro. Y cuando actuamos de esa manera, en equilibrio, en equipo, damos gloria a Dios. Porque Dios lo ideó, lo pensó, lo diseñó de esta forma. Pero nunca uno por encima del otro. No lo pensó de esa manera. El pecado entró en el mundo y cuando entró el pecado se desfiguró el plan de Dios en todas las áreas de la sociedad, hasta el día de hoy. Pero el diseño de Dios fue perfecto y no era para que uno estuviera sobre el otro. Cuando uno va avanzando en las páginas de la Biblia, podemos encontrar claramente el rol y el respeto que tiene la Biblia por la mujer. Cuando uno lee las historias de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, uno puede ver el honor que hay detrás de los nombres de quienes fueron sus esposas: Sara, Rebeca, Raquel, Lea. En ningún momento se degrada, se descalifica o se promueve la posición de la mujer. Y estamos hablando de escritos que tienen alrededor de 4.000 años. En el caso de las historias de Abraham. O sea que estamos considerando que hace 3.000, 4.000 años lo que pasaba en la familia y cómo se trataba a la mujer era con dignidad, con respeto. Uno sigue leyendo la palabra y se encuentra con personajes o heroínas. Tal vez un personaje poco conocido sea Débora, pero si usted toma el libro de los Jueces, que es uno de los primeros libros de la Biblia, donde Israel recién se instala en la tierra prometida y va a encontrar que gobernó sobre Israel una mujer por 40 años, Débora. Algo inédito para el tiempo y la fecha, pero la Biblia lo dice con mucha claridad. Y los hombres que estaban ahí, que tenían que ir a la batalla, no se animaban a ir. Y vino Barak y le rogó que fuera Débora con él a la batalla, porque si no, no iría. Mis hermanos, si la Biblia fuera un libro machista, esto lo habrían censurado. Porque no lo es. Y usted tiene en la Biblia 2 libros que llevan nombre de mujer. Esther, una reina en Babilonia, que gracias a su actitud decidida salvó a todos los judíos que habían sido deportados de una muerte segura. Pero ella arriesgó su propia vida para salvar la vida de sus hermanos. Eligió pasar riesgo a su propia vida y arriesgar su vida de seguridad como reina en el palacio para salvar la vida, no solo de su familia, sino de todos los judíos que habían sido deportados a Babilonia. Usted puede leer la historia en el libro de Esther. Pero también va a encontrar en el libro de Ruth la historia de una extranjera que no era judía, que era una inmigrante, que era viuda. En esa sociedad los prejuicios estaban sobre los inmigrantes, los prejuicios estaban sobre las viudas.
Pero la Biblia exalta la posición de esta mujer, Ruth, que tuvo una actitud de fe acompañando a su suegra nuevamente a Judá, después que había fallecido su suegro y su esposo, para acompañar a su suegra. Y además de una historia de amor de esta mujer hacia su suegra, de amor, de solidaridad, es una historia que nos habla en contra de los prejuicios de la mujer, que nos habla de que la Biblia no conlleva prejuicios ni raciales, ni hacia los extranjeros, ni hacia las mujeres. Y vemos que esta extranjera está en la línea genealógica del Mesías. Hermanos, Dios nos cuenta esto por algo. Evidentemente quienes critican la Biblia, quienes critican la enseñanza bíblica, nunca han parado un minuto a sentarse a leerla, ni a considerar en sus enseñanzas. Ya a priori descartan la enseñanza bíblica como anacrónica o sin fundamento, sin siquiera parar y recapacitar en ella o la posición que estos escritos muy antiguos le dan a la mujer. Podemos ver en las leyes del Pentateuco el cuidado que se le daba a la mujer. Muchas de esas leyes que se llaman ceremoniales o religiosas son sanitarias. Y las leyes del Pentateuco daban a cada mujer en Israel la posibilidad que en el tiempo de su período se aislara y estuviera tranquila y no tuviera la obligación de trabajar ni de salir de su casa. Esto es único en la legislación de ese tiempo. Y eso es una protección, además de las leyes que protegían a las viudas. Y las leyes igualitarias que habían en cuanto al adulterio eran la misma pena para la mujer que para el hombre. Cosa que en otras culturas de la época no existe. Pero evidentemente uno ve las leyes del Antiguo Testamento con los ojos del siglo XXI, dice qué retrógradas que eran, pero mis hermanos en ese tiempo eran progresistas, que defendían el derecho de la mujer 3.000 o 4.000 años para atrás. Y nosotros a veces cometemos el error de mirar el Antiguo Testamento con los ojos del siglo XXI. Para que usted haga una interpretación correcta se tiene que poner en el lugar de esa gente, de cómo vivían, cómo eran los otros pueblos, cuáles eran las costumbres de las otras naciones. Ni que hablar cuando vamos al ministerio de Jesús. Y es tremendo porque si usted empieza a hacer un punteo de las veces que Jesús interaccionó con las mujeres, siempre fue para sanidad, para defensa. Y a usted ya le estará viniendo alguna situación, pero tal vez a primera, pensándolo así rápidamente, nos viene la mujer que fue acusada de adulterio. Una turba la traía, piedras en sus manos, la empujaron y la tiraron a los pies de Jesús. Y Jesús era el único que se interponía entre la lapidación o la vida. Y conocemos el final de la historia. O aquella mujer que encontró Jesús junto al pozo de Jacob, una mujer discriminada por la sociedad que tenía que ir a buscar agua al mediodía con este calor que tenemos hoy, porque no podía hacerlo a las 8 de la mañana cuando iban las otras mujeres porque la discriminaban como una mujer pecadora de mundo. Jesús no tuvo ningún problema en hablar con ella. Le pidió agua y él le dio agua de vida eterna, porque esa mujer entendió y comprendió
que Jesús era el Mesías. Pero no solo eso, esa mujer vuelve al pueblo, llama a la aldea y le dice, ¿encontré al Mesías? Y luego el pueblo le decía, ahora creemos no por lo que tú dices, sino porque le hemos escuchado a él. Y de alguna manera Jesús intervino no solo para salvación, sino para que la aldea reconozca que a través de la boca de esta mujer, ellos conocieron al Mesías. Pensemos en la mujer sirofenicia, extranjera. Los discípulos en sus prejuicios la echaban como si fuera un perro. Cucha, le decían, cucha. No es literal, pero la echaban. Y Jesús le demuestra que ella tenía más fe que sus propios discípulos. Y le dice, no he visto en Israel fe como la tuya. Derribando prejuicios hacia la mujer y hacia los extranjeros. Muchas de estas mujeres le seguían a Jesús. Porque uno pasa esos detalles, estaban los discípulos que le seguían y además había una comitiva de mujeres que seguían detrás de él y probablemente la mayoría de sus discípulos en ese tiempo fueran mujeres. Además de los discípulos que conocemos por nombre, hay 3 amigos que conocemos por nombre. 2 de ellos eran mujeres, Marta y María. Por lo tanto, en el ministerio de Jesús no vemos una gota ni un ápice de machismo, ni de patriarcado, ni de discriminación, no solo hacia la mujer, sino hacia el extranjero, ni hacia a nadie. Y cuando avanzamos en las enseñanzas de Pablo, llegamos a Gálatas 3, 27 y 28, y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ese era su pensamiento. Esa era su forma de ver el tema hombre y mujer. Somos uno, somos iguales, ni unos superiores a los otros. Pablo nos habla muy claramente de honrarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de sujetarnos los unos a los otros, y no está hablando entre los hombres, le está hablando a la iglesia y Pablo le habla a hombres y a mujeres. De hecho, de sus colaboradoras en Filipos, Lidia le abrió su casa, él pensó a comenzar a predicar en su casa, se convirtió en su familia. Priscila en Éfeso y en Roma, Priscila, la esposa de Aquila, que llegó a ser diaconisa de la iglesia en Éfeso, eran sus colaboradoras. De hecho, en Filipo tenía 2 amigas, Evodia y Síntique, que eran líderes de la iglesia. Y él, con la autoridad apostólica, le podría haber ordenado que se pongan de acuerdo. Y él, en un tono muy afectuoso, les dice, les ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Nunca utilizó su autoridad apostólica para ordenar o para imponer a ninguna mujer absolutamente nada. De hecho, si usted va al capítulo 16 de la carta a los romanos, va a encontrar que Pablo, sin ir a Roma, conocía una cantidad de gente. Pero va a encontrar que saluda a 7 mujeres por nombre. Y a 2 más que no conocía el nombre, pero dice la madre de Rufo, y al otro da otra mujer que da otras indicaciones, exaltándoles y elogiándoles por su servicio. O sea, en total 9 mujeres y 5 hombres. Entonces no podemos decir que Pablo
era machista. Había preceptos culturales en Roma y en Grecia, en las ciudades griegas, que de alguna manera descalificaban, movían a la mujer, y muchas veces la iglesia se tiene que ajustar a los preceptos culturales que ya están. Y hay muchas cosas que Pablo dice que se explican en eso. Pero si seguimos hablando en el tema de lo que Pablo enseña con mucha claridad y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, o a vuestra mujer, ¿no? Porque no es plural en el sentido de que uno tenga muchas mujeres, ¿no? Pero marido, amad a vuestra mujer, o sea, para hacerlo más directo a cada uno de los esposos que hay acá, o de los que piensan algún día hacerlo, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esa es la enseñanza de Pablo y el concepto de Pablo, que nuestro amor por nuestra mujer, por nuestra esposa, sea tan grande como el de Cristo en nosotros. Tremendo. ¿Qué machismo hay en amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? De hecho, si en el mundo los esposos amaran de esta manera, no habría violencia, porque el que ama no es violento. Y mi hermano, si tú tenés problemas con esto, mi hermano varón, es hora de que empieces a asumir que tenés un problema, que es un pecado y que Dios quiere tratar con tu vida. Y para eso está la iglesia. Pedro nos insta a honrar a la mujer. Y bueno, podríamos seguir con estas evidencias bíblicas que nos hace constar que la Biblia no es un libro machista ni que está en contra o que reprime a la mujer. A veces nos preguntamos cuando miramos la historia cómo sería nuestra sociedad si el cristianismo no hubiera irrumpido en el siglo I. Porque cuando uno lee un poco de historia y cómo era la cultura romana y la griega con la mujer, asusta. Y hay quienes se lamentan que el cristianismo en el siglo I hubiera explotado. Y dicen: ¡ay, qué lindo sería un mundo sin cristianismo! Pero mis hermanos, si usted va a la historia y ve cómo era el mundo en el siglo I, seguramente no quería vivir usted en ese lugar si no fuera cristiano, y si fuera mujer menos. El pater familia romano tenía autoridad sobre la vida de sus integrantes de la familia. Y estaba aceptado el infanticidio. Si el que nacía era un hijo no deseado, tenía derecho a ahogarlo. Y especialmente si era mujer. La proporción de población que había en Roma en el siglo I era 100 mujeres cada 140 hombres. Y eso que los hombres morían en las batallas y no las mujeres. Por lo tanto, eso habla que el infanticidio iba directamente enfocado hacia las mujeres y los hijos con mala formación. Lo mismo sucedía en la cultura griega. Y hay abundante información de tanto filósofos como hombres de la época y cartas de la época que recomiendan ese tipo de práctica si el hijo que nacía era mujer. Evidentemente, si lograbas zafar y vivir al infanticidio, probablemente a los 12 años te estaban dando en matrimonio como un negocio familiar para escalar posiciones en la sociedad, como un elemento de mercancía que se trocaba por beneficios. Las mujeres romanas a los 12 años eran entregadas en matrimonio y muchas veces antes de esa edad.
y no tenían derecho a elegir con quién. Eso lo elegía el padre de familia. Y si llegaban a quedar viudas y en 2 años no conseguían un nuevo esposo que legalizara su situación, perdían absolutamente todas sus posiciones y quedaban en la indigencia. Mis hermanos, el cristianismo irrumpe en esta sociedad y la mujer en el cristianismo encontró valores diferentes. En el cristianismo, en el Nuevo Testamento, está lleno de enseñanzas sobre el cuidado de las viudas, sobre el amor del esposo hacia las esposas. Y mis hermanos, si cambió la sociedad romana en ese tiempo, y por esa razón también se explica por qué tantas mujeres se añadían al cristianismo en ese primer siglo, es por esto. La mujer encontró dentro del cristianismo dignidad, encontró protección, encontró una comunidad que la cuidaba. Hay cartas de obispos de los primeros siglos que dan referencia que el obispo de Roma estaba al cuidado de 1.400 viudas. Son cosas que cuando se sabe impacta, pero el que las quiere desconocer nunca va a agarrar la Biblia ni un libro de historia para entenderlas. Y si usted quiere hacer esa comparación y lógicamente tomar este tema, usted vea las culturas donde el cristianismo no tiene influencia. Mire la cultura musulmana y dónde está la mujer. Mire la cultura budista y dónde está la mujer. ¿Y cuáles son sus luchas? Porque en comparación de aquellas mujeres que crecieron en sociedad con valores cristianos de la iglesia reformada, la mujer tiene libertad. La mujer tiene esa capacidad de decir, no quiero, de hacer las marchas y de expresarse como quiera. Pero en estos otros países que están bajo la influencia espiritual de otras religiones, lamentablemente, la mujer sigue en la misma situación que estaba 3.000 años atrás. Por lo tanto, mis hermanos, no reneguemos de la influencia que el cristianismo tuvo sobre la sociedad y sobre las leyes de los países que nos permiten ahora avanzar o seguir avanzando a la igualdad, aunque aún todavía estamos lejos y hay que seguir en ese camino. Pero hay un peligro para la sociedad occidental que en algún momento se llamó la sociedad cristiana. Hoy es poscristiana. Hoy, o sea, los valores cristianos que de alguna manera eran los que generaban las leyes, hoy ya no pasa eso. Los parlamentos no toman en cuenta los valores cristianos para hacer sus leyes. Y hoy nuevamente corre riesgo la mujer de volver a ser degradada. Y les voy a dar un ejemplo. La nadadora estadounidense Riley Gaines, no sé bien cómo se pronuncia, 12 veces campeona universitaria de un discurso donde ella se queja ante la sociedad que tuvo que competir contra una mujer transgénero, Lia Thomas, deportista trans, y tuvo que ver cómo la medalla que era para una mujer se iba detrás de una persona biológicamente hombre. Las leyes lo permiten, o por lo menos en ese estado donde estaba esta nadadora. Pero esta ley que no va ni detrás de valores bíblicos, ni tampoco va detrás
de un rigor científico donde dice que el cuerpo del hombre es biológicamente diferente del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, en casi todos los deportes, los tiempos de los hombres, biológicamente hombres, son mejores que de los tiempos de los que son biológicamente mujer. Entonces encontramos en una contradicción irracional que una competidora biológicamente hombre compita contra una biológicamente mujer, porque sus tiempos siempre van a ser mejores, por una cuestión biológica. Y si seguimos en esa línea, hermanos, la mujer nuevamente, o sea, una línea alejada de los planes de Dios, ni el modelo bíblico, las mujeres nuevamente van a ser relegadas, por lo menos en el campo deportivo. Porque quienes van a llevar la medalla van a ser biológicamente hombres. ¿Qué hacer con esto? Bueno, creo que la Iglesia tiene que reconocer la responsabilidad que tiene por seguir trabajando entre la igualdad entre el hombre y la mujer. Y tiene que seguir apoyando y promoviendo las leyes que lleven a este derecho y seguir proyectándonos a eso. No como una lucha de mujeres, sino de hombres y mujeres en Cristo. Bajo ningún concepto la Iglesia puede permitir que se degrade a la mujer o que se hable de la mujer como un ser humano de menor valía. Y a cada lugar donde la Iglesia llegue con el Evangelio, este mensaje tiene que ir detrás. Por eso también la importancia de las misiones de la Iglesia. Cuando llega un misionero a predicar en un país musulmán, no solo quiere trabajar sobre el tema de que ellos conozcan del Señor, también quiere que las mujeres que allí están comprendan cuál es su valor para Dios y que en ningún momento están por debajo del hombre. Hermanos, tenemos que trabajar en la sanidad emocional, espiritual de las personas que son víctimas de violencia. Y para eso, mis hermanos, la Iglesia se tiene que preparar. Y tenemos que trabajar en eso de una manera efectiva. También las iglesias tienen que promover soluciones prácticas y tangibles para mujeres que sufren violencia. Hay veces que no hay tiempo ni de llevar un proceso de aconsejamiento ni acompañar a esa persona en un proceso porque tiene que salir urgente de su casa. ¿A dónde va? ¿Con quién va? Capaz que el Estado promueve eso, pero ¿lo sabemos nosotros? ¿Sabemos a qué número llamar cuando sucede eso? Hermanos, pero también tenemos que estar alertas a nuevas ideologías que van en contra de la revelación bíblica y, como decía, en contra también del rigor científico de la racionalidad. Muchas de estas ideologías mezcladas dentro de los movimientos feministas, por no decir infiltradas, ¿no? Que son las que más prensa llevan muchas veces. Pero la Iglesia tiene que dar un discurso también apologético demostrando la falsedad de algunas ideologías que se autoproclaman como feministas, pero que no lo son. Cuando desde alguna ideología se dice que el enemigo es el hombre, que todos los hombres son asesinos, que se promueve desdibujar toda diferencia de género. Esa ideología no es saludable,
promueve más violencia, y le digo que no es un remedio atacar la violencia con más violencia. No creo que haya pasado este 8 de marzo, pero el 8 de marzo anterior, los camarógrafos de la televisión que estaban cubriendo la marcha fueron agredidos por ser hombres. Este año el Canal 10 tomó la decisión de no mandar hombres a la marcha. ¿Pero acaso es el hombre el enemigo? También hay ideologías feministas que divorcian el movimiento feminista de lo que es el matrimonio y la maternidad. Como que las mujeres que aceptan un modelo donde el matrimonio es lo ideal y la maternidad es un ideal o una aspiración a alcanzar, hay movimientos feministas que dicen que eso es entrar en el sistema patriarcal. O sea que el modelo de sociedad que ellas ven es un modelo sin matrimonio y desdibujando la maternidad. Y hay mucha bibliografía en ese sentido de feministas que han escrito que desde su posición ideológica consideran que el Estado debería criar a los hijos para que la mujer sea verdaderamente libre e igual al hombre. Mi hermano, los hijos los tenemos que criar como un equipo entre hombre y mujer. No es tarea de la mujer, es tarea de padre y madre. Y ahí los roles se intercambian en función de las necesidades. Pero de ninguna forma y bajo ningún concepto va a ser un modelo bíblico que el Estado críe a los hijos. Por lo tanto, la Iglesia se tiene que levantar contra estas ideologías, como aquellas que también ponen el derecho a la libertad de la mujer en el uso de su cuerpo, lo ponen por encima del derecho de la vida de otra mujer que está por nacer en el vientre de su madre. Mis hermanos, y en cuanto a estos preceptos que tienen algunos movimientos feministas, o sea, no es el feminismo que habla así, sino que son ciertos sectores radicales, nunca vamos a estar de acuerdo. Y la Iglesia tiene que levantar su voz y diciendo, ese no es el camino para la sociedad que queremos. Para terminar, hermanos, solo quiero leer los últimos versículos de Proverbios 31. Que bueno, allí en los últimos versículos habla de los elogios a la mujer virtuosa. Sobre el final del capítulo 31 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Hermanas, que Dios les bendiga y me considero privilegiado de ser bendecido porque ustedes formen parte de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por cada hermana que hoy está aquí, Señor, y bueno, tantas hermanas que hoy están en sus casas o de vacaciones. Pedimos, Señor, una bendición especial por ellas, Señor. Sabemos en función de los porcentajes que muchas de ellas han sufrido violencia, dentro de su familia, fuera de su familia, o aún cuando están en la calle y le gritan improperios, Señor, eso también es violencia, Señor. Padre amado, te pido que tú estés tratando con las emociones de cada una. Señor, permití, Padre, que haya un proceso de sanidad en sus corazones, Padre.
Y Señor, pedimos también por los hombres de esta congregación. Padre, pedimos que vos estés moldeando nuestro carácter para que se parezca de Cristo, para que realmente tengamos en este momento esposa o tengamos en algún momento nuestro carácter y nos lleve a amar como Cristo amó a la iglesia. Señor, oramos por nuestro país y por las situaciones tan complejas que se viven, Señor. Padre, que tú uses a tu iglesia para sanidad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.